Volvemos a nuestro espíritu de contar lo que ocurre en el mundo y naturalmente el huracán Milton ocupa una relevancia mayúscula. Este huracán, una tormenta de categoría 3 al tocar tierra en estos momentos, ha desatado el caos en Florida el pasado miércoles, azotando una costa aún vulnerable tras el paso del huracán Helene. Aunque evitó un impacto directo en la ciudad de Tampa, Milton golpeó fuertemente otras áreas de la península, dejando daños significativos y a millones de personas sin electricidad. La tormenta tocó tierra en Siesta Key, cerca de Sarasota, aproximadamente 112 kilómetros al sur de Tampa, con vientos de más de 160 kilómetros por hora, unas 100 millas por hora. Las autoridades emitieron alertas de emergencia en ciudades como San Petersburgo, que experimentó lluvias torrenciales, acumulando hasta 41 centímetros de agua en pocas horas. Esta situación llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertir sobre el riesgo de inundaciones repentinas, afectando gravemente la infraestructura local. Uno de los lugares más impactados fue el estadio Tropicana Field, sede de los Rays de Tampa Bay. Las imágenes mostraban el techo abovedado del estadio severamente dañado, aunque en primer momento no se confirmó si las instalaciones interiores habían sufrido afectaciones. Más de 2 millones de hogares y negocios quedaron sin electricidad en varios condados de Florida, siendo los más afectados Hardee, Sarasota y Manatí. Antes de que Milton tocara tierra, la situación ya era grave debido a los tornados que se registraron en varias regiones. En la costa atlántica, el Spanish Lakes Country Club, cerca de Fort Pierce, fue uno de los lugares más devastados. El sheriff del condado de St. Lucie, Kate Pearson, confirmó la pérdida de vidas en la zona, aunque no especificó cuántas. Milton, que inicialmente era un huracán de categoría 3, se degradó a categoría 2 unos 90 minutos después de tocar tierra. Aún así, los vientos sostenidos continuaban a 165 kilómetros por hora, unas 105 millas por hora, y las autoridades mantuvieron las advertencias de marejadas ciclónicas para gran parte de las costas de Florida. A medida que la tormenta avanzaba, se preveía que causara más daños por las inundaciones en el interior del estado, especialmente a lo largo de ríos y lagos. Esta nueva catástrofe llegó en un momento crítico, ya que Florida aún estaba recuperándose del huracán Helene, que 2 semanas antes había dejado un saldo devastador de al menos 230 muertos y graves daños en el sur del estado. En muchas localidades los esfuerzos por retirar los escombros aún no habían concluido cuando Milton azotó nuevamente y aumentando el riesgo de daños adicionales. Los funcionarios de emergencia emitieron órdenes de evacuación masivas antes de la llegada del huracán, conscientes del peligro que suponía una tormenta de tal magnitud. Kathy Perkins, directora de gestión de emergencias del condado de Pinellas, advirtió a los residentes: aquellos que sufrieron el impacto de Helene deben saber que Milton podría ser el golpe final. Si no se evacúan, estarán en grave peligro. Sin embargo, no todos pudieron huir. Jackie Cornick, residente de Sarasota y madre de un niño pequeño, enfrentó la difícil decisión de evacuar o quedarse. Las complicaciones logísticas, como la falta de habitaciones de hotel y la inseguridad sobre la disponibilidad de combustible, los obligaron a permanecer en su hogar a pesar del temor por el impacto del huracán.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa en Tallahassee, informó sobre los esfuerzos para enfrentar la tormenta. Se desplegaron 9.000 miembros de la Guardia Nacional, además de 50.000 trabajadores de servicios públicos provenientes de lugares tan lejanos como California, todos listos para restaurar el servicio eléctrico lo más rápido posible. También se organizaron patrullas para escoltar a los camiones cisterna y garantizar el suministro de combustible en las estaciones de servicio. Desafortunadamente, la magnitud de la tormenta hacía casi inevitable que se registraran muertes. Es casi imposible evitar la pérdida de vidas en una situación como esta, declaró DeSantis. Conforme avanzaba el miércoles, las lluvias torrenciales y tornados continuaron azotando diferentes partes de Florida. Los residentes enfrentaron acumulaciones de agua que en algunos lugares superaron los 46 centímetros. Esto generó un riesgo de inundaciones catastróficas. En Fort Myers, un tornado destrozó parte del techo de una gasolinera y arrancó ramas de los árboles. Los Everglades también fueron testigos de un tornado que cruzó la carretera interestatal 75. Las autoridades de Florida emitieron órdenes de evacuación obligatoria para 15 condados, lo que afectó a más de 7,2 millones de personas. Se advirtió a aquellos que decidieron quedarse que ante la magnitud de la tormenta, los equipos de emergencia no podrían realizar rescates hasta que las condiciones mejoraran. En Charlotte Harbor, una comunidad aún afectada por las inundaciones de Helen, los residentes se agruparon a huir antes de la llegada de Milton. Josh Parks, un técnico automotriz, relató cómo su barrio seguía cubierto de muebles anegados y escombros. Consciente de los peligros, Parks decidió refugiarse en la casa de su hija en una zona más segura. Las aerolíneas también tomaron medidas preventivas, cancelando cerca de 1.900 vuelos. Mientras tanto, SeaWorld cerró sus puertas durante todo el miércoles y Walt Disney World y Universal Orlando suspendieron sus actividades a partir de la tarde. A pesar de los esfuerzos por mantener el suministro de combustible, el sitio Wet Gas Buddy informó que más del 60% de las estaciones de servicio de Tampa y San Petersburgo se quedaron sin combustible para la tarde del miércoles. Sin embargo, el gobernador DeSantis aseguró que el suministro general del estado estaba bajo control, gracias a los esfuerzos de patrulla y escolta de camiones cisterna. En medio de esta crisis, miles de personas buscaron refugio en instalaciones públicas, especialmente en la región de Tampa Bay. Las autoridades locales señalaron que, aunque muchos refugios ya estaban llenos, aún había espacio disponible para aquellos que necesitaban protección urgente. Con el paso de las horas, la tormenta siguió avanzando hacia el interior de Florida, dirigiéndose hacia Orlando, donde los meteorólogos advirtieron de posibles inundaciones graves. Las condiciones eran críticas y las autoridades seguían alertando a la población para que se mantuvieran a salvo hasta que el huracán finalmente abandonara el estado y se adentrara en el océano Atlántico. Y esto es el parte de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.